Bendiciones, mis hermanos. Gracias a Dios porque nos concede un día más y estar otra vez ante ustedes llevando la palabra de Dios. Reciban un saludo ahí donde se encuentran y escuchen la lectura de la Biblia en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice así palabra de Dios: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Permítanme leer otra versión de la Biblia. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo. Y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. ¡Qué bendición! Que hoy llegue la palabra de Dios a nuestra vida. El anhelo de todo cristiano en todos los tiempos es ser un vencedor. Pero muchas veces solamente se piensa en vencer en el área física, en el área material, en el área económica. Jesús dijo: yo he vencido al mundo. Es decir, yo he vencido la maldad espiritual que impera en la tierra. Con ello, mi hermano, queda establecida la victoria para todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, todo aquel que quiera vencer al mundo, primero tiene que ser nacido de Dios. Tal parece que cada vez hay más maldad, hay más mundo en la tierra que debemos vencer los hijos de Dios. La gente gime por todas partes para librarse de tanta maldad que lo rodea. También podemos decir que los animales están gimiendo porque tienen que sufrir la destrucción de su hábitat. Millones de acres de bosques que se queman cada año y muchos animales perecen en las llamas. Toda la creación gime, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Los reinos de maldad están destruyendo la tierra. Lo espiritual está destruyendo lo físico. Es urgente, mi hermano, que toda la maldad de la tierra sea vencida. No debemos esperar que lo malo destruya la humanidad. ¿Quién va a luchar? ¿Quién va a vencer? La palabra de Dios dice que solo los hijos de Dios. Ya la maldad ha destruido mucha gente y está destruyendo también la tierra. ¿Y quién es capaz de vencer todo lo malo que hay en la tierra? ¿Quién es capaz de salir victorioso? Solamente los hijos de Dios. ¿Pero dónde están? ¿Quiénes son? A veces cantamos para identificarnos como el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Sí, no dudamos en nada esto.
Somos el pueblo de Dios. Pero también sabemos que el pueblo de Dios era desobediente. El pueblo de Dios era rebelde. El pueblo de Dios siempre se iba por lo malo. Pero dentro de ese pueblo de Dios están los hijos de Dios, los que nacen de Dios. Y nacer de Dios, mi hermano, es un nacimiento espiritual. El razonamiento humano solamente conoce y habla del nacimiento físico. Y hasta lo celebramos cada año, porque tal día es mi cumpleaños. Para muchos creyentes hay otras fechas también importantes que se celebran, como el día que fue bautizado en alguna iglesia, el día que se casó en alguna iglesia, y si es pentecostal, el día que habló en lenguas en alguna reunión de oración. Pero ¿cuántos cristianos tienen una fecha que señale su nuevo nacimiento? Que diga: hoy, hace tantos años, nací de nuevo y ahora soy un hijo de Dios. Es difícil. Sí, es difícil. Nicodemo, un maestro de Israel, se quedó maravillado y hasta confundido cuando Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Él era un creyente como muchos creyentes que no saben cómo volver a nacer. Y él dijo: ¿y cómo puede ser esto? Él solamente estaba limitado a lo físico. Él estaba pensando solo en el nacimiento físico. Dice: ¿cómo? Esto es absurdo. Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Si las cosas terrenales que se basan en lo que sabemos y en lo que vemos, no las puedes creer, ¿cómo creerás si os dijere las cosas celestiales que solamente se basan en la fe, en lo invisible? Es certeza de lo que se espera, es convicción de lo que no se ve. Mi hermano, mi hermana, han pasado 20 siglos. Ya estamos sobre el siglo XXI y el problema del conocimiento de Dios continúa. ¿Cómo se nace de Dios? ¿Cómo puedo ser llamado hijo de Dios? Algunos lo resuelven a su manera. Si perteneces a esta iglesia y si crees en estas doctrinas y las enseñas, ya eres un hijo de Dios. Pero esto solamente Dios, Papá, lo puede certificar. Jesús se enfrenta a un grupo de judíos, creyentes del pueblo de Dios. Ellos decían ser de la línea de descendencia de Abraham. Por lo tanto, ellos tenían a Dios como Padre. San Juan lo relata en el capítulo 8, cuando Jesús les hace saber algunas características que definen a los hijos de Dios. Y primero les dice: los hijos de Dios hacen las obras de Dios, obedecen a Dios. Y luego les dice: los hijos de Dios aman al Señor Jesucristo. Es decir, me aman a mí porque yo soy Dios visto humanamente aquí en la tierra.
Y continúa diciéndoles otra característica. Los hijos de Dios oyen las palabras de Dios y ustedes no las oyen porque no son de Dios. Con esto, el Señor Jesucristo está dando una explicación clara de las características espirituales de los hijos de Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana, la única y más grande experiencia en el creyente, es decir, en el pueblo de Dios hoy, es y será nacer otra vez. Es la experiencia por la cual nos convertimos en hijos de Dios. Pero la confusión tal vez continúa. ¿Cómo es posible que yo sea auténticamente llamado hijo de Dios? Empecemos con una decisión. Las decisiones son del Espíritu y muchas veces la carne no las acepta. Mayormente cuando nos decidimos obedecer para hacer las obras que Dios nos manda hacer. Sabemos que es palabra de Dios, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No es fácil, porque la carne va a preferir lo placentero, lo agradable para los oídos. Queremos escuchar, aunque sean mentiras, pero que nos hagan sentir bien. Solo el Espíritu, el Hijo de Dios, va a decidir lo que a su Padre le agrada, que es la obediencia a lo que Él manda. Si ya empezamos decidiendo, es necesario continuar haciendo un análisis del amor de Dios. ¿Cuánto amor de Dios hay en mi vida? No solamente como una declaración oral, no como algo poético, sino como una acción de obediencia al Señor Jesucristo. Él lo dijo: si me amáis, obedeced mis mandamientos. También debemos entender que el Hijo de Dios mantiene una relación espiritual muy estrecha con su Padre, y es una relación constante con las palabras de Dios. Es una comunicación constante. Es orad sin cesar. Esto no lo puede hacer el cuerpo. Nuestro cuerpo solamente soporta programas breves. Pero quien puede mantener una relación constante, una comunicación así, es el Hijo de Dios, que es Espíritu. Ahora sí, si hemos decidido obedecer a Dios, estamos rompiendo con la imagen del primer Adán, que es de desobediencia, y nos volvemos a la imagen del segundo Adán, Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte. Ahora sí, si el amor de Dios no es solamente una declaración poética que digo o canto, sino son acciones de amor a Dios. Ahora sí, hago lo que Dios manda, aunque a mi carne no le gusta, porque el amor de Cristo me constriñe para hacer lo que a Él le gusta. Ahora sí, si leo o si oigo la palabra de Dios, la escucho con el corazón
y entonces puedo hacer la voluntad de Dios. Entonces mi corazón escucha, mi corazón manda el mensaje y mi carne, mi cuerpo, mis sentimientos no tienen otra alternativa más que obedecer la voluntad de Dios. Ahora sí, mi hermano, estamos listos. Y Dios mismo identifica a sus hijos. Él sabe que sus hijos en la tierra, en todas partes, tienen su ADN. Todos los hijos de Dios contamos con el ADN del Padre. Y ese ADN es el amor, es la obediencia. Y somos hijos de Dios no porque nosotros lo decimos, sino por lo que Dios manifiesta acerca de cada uno de nosotros. Dios, el Espíritu, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es Dios el que conoce a los que son suyos. Dios es el que sabe quiénes son sus hijos y los guía siempre, por lo tanto no se pierden. Será maravilloso cuando otros hijos de Dios nos pueden identificar. Así como se identificó a Cristo, el unigénito Hijo de Dios. Eran pocos los que estaban ahí. Más precisamente eran 3, Pedro, Jacobo y Juan. Estaban viendo un panorama espiritual muy interesante. A su maestro Jesús, que hablaba con Moisés y con Elías. De momento todo se interrumpe y hay una voz que ellos escuchan claramente y que dice, hablando de Jesús, de su maestro: este es mi Hijo amado, a él oíd. Mi hermano, tal vez sean pocos los que te identifican como hijos de Dios. Generalmente serán tus discípulos. Las grandes multitudes le dieron la espalda a Jesús. Eran seguidores, eran del pueblo de Dios, pero no lo obedecían. Pero ese pequeño grupo que oyó la declaración, ese pequeño grupo sigue extendiendo la palabra de Dios a través de todo el planeta. Qué interesante que después de 20 siglos se siga escuchando por pocos. Sí, tal vez por pocos. No esperes que sean muchos, pero que esos pocos te reconocen como un hijo de Dios. Es importante que se siga escuchando lo que el Espíritu dice, y lo dice de ti cuando tú te decides a obedecerlo, a entrar en una relación con Él estrecha. El Espíritu da testimonio y sigue diciendo: este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada. Escúchenlo, porque tiene palabras importantes que decirles. Mi hermano, mi hermana, pruébate hoy. Ve, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O no sabéis que Cristo Jesús está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mi hermano, mi hermana, hoy es el día aceptable. Decídelo hoy. Sumérgete hoy en la obediencia a la palabra de Dios. El apóstol Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
sino hacedores, porque el que no hace es semejante al hombre que considera su rostro en un espejo y cuando se va, todo se le olvida. ¿No te parece que algo tiene que ver con muchos en este tiempo? ¿Cómo se olvida la palabra que se oye y que no va al corazón, por supuesto? Pero hoy es el día aceptable. Hoy es el día, mi hermano. Y entonces puedes reservar también esta fecha para decirle al Señor: Señor, yo sé que tú me conoces. Tú sabes, Señor, que mi anhelo es ser tu hijo. Ahorita solamente soy miembro de una iglesia. He aceptado los lineamientos de la iglesia, pero sé que además de ser parte de tu pueblo, debo ser parte de tu familia, parte de tus hijos. Y yo estoy dispuesto a obedecerte. Yo estoy dispuesto, Señor, a amar como tú amas. Estoy dispuesto a involucrarme en tu palabra y hacer tu voluntad. Sí, Señor, lo acepto. Por tu poder, por tu grandeza, por tu obra. Sí, Señor, bendito para siempre. ¡Qué alegría! Gracias a Dios, mis hermanos, por esta oportunidad que Dios nos ha dado. Siga gozándose este día y háblele al Señor con amor en este día. Bendiciones, mis hermanos.